fuerte en este su programa Cocinando y Hablando, pero primero déjenme, señores, mandarle un saludo a nuestro Monsanto que está por aquí visitándonos, dando la vuelta detrás de su cafecito Cora, brindando con el café Cora. Gracias, delicioso. A su orden. Oye la voz. Ay, Dios mío. Todavía no tiene. Bueno, señores, como habíamos conversado, ahora me encuentro con el profe José Alexander Pichardo, con quien vamos a hablar de la España boba. Vamos a conocer acerca de esa parte de la historia que nosotros tenemos. Profe, bienvenido. Gracias, Benito. ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? Bien. ¿Tú sabes que yo escuché? Yo no me acordaba de que Juan Sánchez Ramírez había sido el presidente en ese momento de la España boba. El primer gobernador. Porque acuérdate que él negocia, hablamos con Ciriaco Ramírez, a una pugna que Ciriaco quiere independencia, él quiere que volvamos a ser colonia española y el premio que se le da a Juan Sánchez es ser el primer gobernador de ese segundo periodo de España. O sea, él fue un títere realmente. Sí, porque realmente era un gobernador de una colonia que realmente no tenía presencia para los españoles en Europa. Exacto. Entonces, ¿cuál es el beneficio de ser una colonia española si había tratados que nunca se cumplieron? Como ejemplo, pertenecer a la Guardia Española. No, eso ya en el 61, ya sí, violaciones, porque acuérdate que en el 61 con la anexión va a venir, que nosotros éramos provincia española. Ahí fue que vieron una serie de violaciones. Mientras tú eres colonia, tú no tienes los mismos derechos que un ciudadano español. Ahora, lo que tú estableces, Oscar, tiene que ver con la anexión a España del 18 de marzo de 1861, sí, que nosotros pasamos a ser provincia española y que se suponía que teníamos que tener los mismos derechos que los españoles, y ahí no se cumplió. Ahí no se cumple, entonces ahí sí se da el paso. Pero en el caso de colonia no. Simplemente tú eras gobernador, recibías un sueldo, tenía unas ventajas. Oye, pero hablan horrores de Juan Sánchez Ramírez. Fíjate, yo siempre he dicho algo, hay que irse a tiempo y espacio. A tiempo y espacio. Como tú vas a encontrar gente que te habla horrores de Sánchez Ramírez, tal vez te vas a encontrar con personas que te van a hablar bien. El problema es un asunto de tiempo y espacio, es verdad. Él tuvo la oportunidad de habernos independizado porque quedamos sin nadie aquí. Sin nada. O sea, Benito, nosotros expulsamos a los franceses. ¿Con quién quedamos? Solo. Bueno, tú tienes razón. Además también que la misma inestabilidad con tanta guerra. No, y Haití. Pero la gente no se acuerda, o porque la gente piensa en Haití ahora, En 1808 Haití es una potencia. O nos olvidamos cuando Dessalines invadió aquí en el 5. Sí. O nos olvidamos que ya Haití se había dividido en el 7, cuando matan a Dessalines, que se divide. En el norte está Petión y en el sur está Christopher. O nos olvidó eso, que era una potencia y podían invadirnos. Entonces quizás Sánchez Ramírez, pensando en eso, no tenemos cómo defendernos. Prefiere volvernos a ceder a lo que es España e inicia un periodo que se va a llamar la España boba por diversas razones. Ahora, ¿qué me gusta a mí de este tema, Benito, de España boba? Que a nosotros en las escuelas, Oscar y los demás que están por aquí, ¿qué es lo que nos enseñan? La España boba inició en 1809 y terminó con la independencia firme en 1821. Y tú te preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de ahí? ¿Qué pasó en ese tramo de 8 años? Muchas veces nos dicen, y lo único que nos mientan como asunto anecdótico es lo de Carlos Conuco, Carlos Urrutia, que fue el gobernador después de la muerte de Sánchez Ramírez. Pero, aquí hubieron revueltas, esto no se aceptó así por así. Mire, en el mismo 1809, un cubano llamado Lecián Don Fermín es el primero que se levanta en contra de esa vuelta a España. Un cubano, lo acusaron de sedición, lo trancaron 7 años de homenaje y después lo mandaron para Cuba. Pero en 1810, aquí hubieron dos casos que buscaban separarnos, independizarnos. Uno lo lleva a cabo Manuel del Monte y otra se llama la Revolución de los Italianos. Yo pregunto, ¿tú habías escuchado hablar de la Revolución de los Italianos? No. Eso fue en el 10. Y se llama así porque había un soldado de origen italiano. Entonces, en el 10 también se intentó de nuevo, liberarlo. Ahora preguntamos nosotros, ¿y por qué España abandona esta colonia?
Si usted no conoce lo que empezó a fraguarse a partir de la madrugada, el 16 de septiembre de 1810, no va a entender por qué España nos abandonó. Porque también nos dicen, nos abandonaron. ¿Y por qué tú abandonas a alguien? ¿Tú abandonas a alguien porque te da la gana? No. Todo porque lo que no tú había abandonas, más nada que robar. No tanto que robar, no tanto que robar. El problema es que aquí había mucho oro, es verdad. Pero tú sabes que el oro que está aquí está a grandes profundidades y tenía que haber maquinaria especializada que existen hoy en día. Pero ¿qué pasa el 16 de septiembre de 1810? En el pueblo de Dolores, México. Hidalgo y Costilla, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, llama a la independencia de México e inicia el proceso de independencia en la colonia más rica que tenía España. El virreinato incluso era la capital de un virreinato. ¿Qué pasa en Venezuela el 5 de julio de 1811 con esos llanos de Apure que todos sabemos que son de las tierras más fértiles del mundo? Esos llanos de Venezuela. ¿Qué pasa ahí? Francisco de Miranda, que no es Bolívar, que inicia el proceso de independencia de Venezuela, es Francisco de Miranda, que luego es capturado y es preso y muere, que muere en el 14, y cuando él muere, entonces lo toma Bolívar. Francisco de Miranda peleó en la Revolución Francesa. Es el que inicia el proceso de independencia. Claro, quien va a ser la figura, la cara, es Simón Bolívar, que por cierto tiene un nombre rarísimo, José Antonio la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacio. ¿Sabe el nombre de ese señor? José Antonio la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacio. Entonces, al darse esos fenómenos en América, aquí no hay nada que buscar. ¿Qué hacen los españoles? Que sueltan esto en banda, como decimos, y se van a defender las colonias donde sí hay una riqueza extraordinaria. ¿Qué es dónde? México, Venezuela, luego Argentina en el 16. Entonces, por esa razón se da ese fenómeno de abandono total, Benito, a esta parte. Porque hay que defender donde sí hay riqueza, a flor de piel, y no quedarse en un sitio donde no hay nada que buscar. Aquí la familia ilustre, decíamos la semana pasada, se habían ido casi todos y no volvieron, se quedaron por allá, y las pocas que quedaron siguieron inmigrando después. Entonces ese punto hay que entenderlo para ese periodo tan amplio llamado la España boba. La verdad, muy interesante, porque estás hablando desde el 1800, o sea, el inicio, y con respecto a hasta dónde vamos llegando. Ya mencionaste esos pueblos que seguro fue la motivación de Juan Pablo Duarte, que estaban luchando por su independencia. Mencionaste México, no, Duarte no había Venezuela. nacido. Bueno, sí, luego él se inspira en ello. Sí, claro, se inspira en eso. Mira que México consigue su independencia en el 21, Argentina en el 25, exacto, Brasil en el 25, o sea, una serie de pueblos en América que hay más libres, y porque nosotros no podemos ser también Duarte de inspirar. Y más lo que vio en España, como decíamos en otras intervenciones. Así es. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa porque esto está hueliendo muchísimo y entonces hay que continuar con nuestra sopa boba en breve. Así que vamos a hacer una pausa y retornamos con más de esta interesantísima conversación sobre nuestra historia tan hermosa de luchas y de esfuerzos, de sacrificios por nuestros líderes, por nuestros patriotas. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Juan Pablo Duarte. Continuamos, señores, con esta interesantísima conversación que tenemos con el profesor José Alexander Pichardo. Fíjate, en el 12 se va a dar unas rebeliones más significativas. Casi tuvo éxito entre el 15 y 16 de agosto del año 1912. Negros, gente de color, se sublevan. Y ahí hay un señor llamado José León. ¿Por qué tú aclaras negro, gente de color? ¿Por qué gente de color? Porque sabemos que el negro todavía era esclavo. Ok. Era esclavo
exceptuando lo de los minas, que luego podemos hacer un asunto de los minas para que la gente sepa por qué se llaman los minas. Podemos hacer un programa de eso luego, Sí. para que la gente pueda entender por qué se llaman los minas. Entonces, esa gente de color se subleva. Está José Leocadio, está Pedro de Sede, está Pedro Enrique, en un sitio llamado Mojarra, que hoy es lo que es guerra. Entonces ahí se sublevan, no pueden, ya tú sabes, lo decapitan, las cabezas son colgadas para un asunto de escarmiento. Y resumiendo, luego está Carlos Urrutia, que es un asunto muy anecdótico. El gobernador, llamado Carlos Urrutia, mejor conocido como Urrutia. Carlos Conuco. ¿Por qué? Porque él obligaba a los esclavos a trabajar sus tierras para luego él salir a vender. Él, el gobernador, iba al mercado y vendía. Imagínate tú la miseria que estaba de este lado de la isla cuando el gobernador tenía que coger esclavos y luego era a vender lo que producía. Luego tenemos la universidad que se abre en el 15. O sea, que la universidad había cerrado en 1801 y luego abre sus puertas en 1815 hasta enero de 1822 y José Núñez de Cáceres va a ser el gobernador, el rector de la universidad durante esos 6 años. Recordar también que Haití se había dividido en dos, como decimos al principio. Al norte está Petión, al sur está Christopher. Petión muere el 28 de marzo de 1818. Entonces ahí entra Boyer en acción, que es el lugarteniente de Petión. Y luego el 8 de octubre muere Christopher del 20 y Boyer unifica la Haití, unifica Haití. Y luego ya ustedes saben lo que va a venir con el asunto de Haití, la invasión haitiana, que va a ser el programa de la próxima semana. Sí, pero entonces dime rápidamente, ¿cuándo termina La España boba? Y cómo termina? 1 de diciembre de 1821, con la independencia efímera, que se llamó a la parte este Haití español, que le dio José Núñez de Cáceres, con la llamada independencia efímera, porque solamente dura 69 días, y entraremos con ese tema la próxima semana, hablando un poco de ella, para luego entrar a los 22 años de Haití. Qué bueno, qué interesante. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, continuamos con su programa. Ya cuando volvamos vamos a presentar bueno, yo entiendo que muchos de nuestros jóvenes no saben cómo hacer una sopa boba hecha a mano, ¿verdad? No en sobre. Así que vamos a enseñar los ricos. Y ese olor, señores, que tiene esto inundado totalmente. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve.